Bienvenidos a la Confesión Gobierno Eclesiástico Apostólico y Profético Universal y a su institución de educación superior confesional, Universidad Unidad Internacional. Nuestro tema de hoy: Colombia en crisis, la Iglesia tiene la solución. 2 puntos a tratar: la izquierda en el poder y el pacto de educación global propuesto por el Papa Francisco. El segundo cargo público más importante de nuestra nación ha sido tomado por la izquierda y el partido político que le avala pertenece al Foro de Sao Paulo, institución que ha querido desestabilizar nuestra región, traer anarquía y ruina, la cual reprendemos y rechazamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach. La población objetivo ha sido la juventud, los niños. Esta juventud, millennials, cansados ya del discurso tradicional político, han querido escuchar nuevas ideas, nuevas propuestas, las del populismo o progresismo o socialismo del siglo XXI, que donde quiera que ha ido y se ha tratado de imponer, ha sido sola ruina. Esta juventud ha sido impactada de acuerdo a la propuesta que hizo en su debido momento Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista de Italia, y de Moshe Hess, un judío ateo, el ideólogo del comunismo, tutor de Marx y Engels. ¿Cuál fue esa propuesta? Tomar la educación, tomar la juventud, proclamar sobre ellos nuevas ideas, un cambio en la política, en el arte, en las comunicaciones, en la economía, y de esa manera tomarse el poder. Todo esto aparentemente es bueno para una nación, pero bien se ha visto el resultado. Engaño en donde unos pocos, tipo anticristo, desean controlar no solamente el ejecutivo, sino manejar a su antojo el legislativo y el judicial, tal como hará el anticristo en su debido momento que él esté reinando, tema que trataré más adelante. El Papa Francisco ha propuesto un pacto de educación global, y esta educación toca temas relevantes para los niños y la juventud, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente. Y es que es importante cuidar el medio ambiente, enseñarle a la juventud, a los niños, que debemos cuidar la naturaleza. Pero ¿bajo qué motivación, sobre qué perspectiva se va a hacer? Veamos lo que está proponiendo el Papa Francisco. En 2015, él redactó una encíclica, Laudato Si, alabado sea el Señor, que también suena muy bien, pero no le está dando la gloria a Dios como debe ser. Este Laudato Si fue tomado de un poema escrito por Francisco de Asís. Habla acerca de la creación, habla por ejemplo del sol como hermano, y también en una de sus estrofas hace alusión a la madre tierra. Y esa es la motivación del Papa Francisco, para motivar a la juventud y a la niñez a que hay que tener cuidado del medio ambiente, porque es la madre tierra o la Pachamama. De ahí que él celebró un sínodo, ahora en 2019. ¿Con quién? Con indígenas del Amazonas. ¿Qué se destacó? La madre tierra, la Pachamama. Y a ella le rindieron adoración, reverencia, y aún hasta la pasearon en la Basílica de San Pedro, como lo vamos a ver en este video que a continuación transmitimos. Asimismo, el Papa Francisco ha tomado varios puntos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030 de la Organización de Naciones Unidas,
Veamos, por ejemplo, ese cuarto objetivo: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Cuando habla aquí de educación inclusiva, va a estar la familia también. El concepto de familia para el Papa Francisco, que quiere implementar y proponer en el Pacto Global de Educación, es diverso, es inclusivo, tal como se expresa aquí en este cuarto objetivo. Y hay un quinto: igualdad de géneros. Para el Papa Francisco, que hace esta propuesta de educación global, la familia, según él, puede también estar constituida por 2 hombres o 2 mujeres en cuanto a matrimonio, como pareja. Él avala la homosexualidad, avala este tipo de matrimonios también. Veamos cuál es su concepto acerca de la homosexualidad, de los gays. Y voy a leer del Tratado de Teología Apostólica y Profética de la carrera de Teología de la Universidad Unidad, una parte que habla acerca del pensamiento del Papa Francisco. El problema no es esta tendencia. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarle? No hay que discriminar a estas personas, hay que integrarlas a la sociedad. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? Que ellos deben ir al arrepentimiento de pecados, buscar ser regenerados. No es lo que está afirmando el Papa Francisco en cuanto a su familia inclusiva, concepto que se le quiere enseñar a los niños. ¡Qué peligro! Otra frase de él y un lema del Vaticano es el siguiente: Cristo amó y murió por cada persona sin excepciones, por supuesto. Esa es una posición doctrinal. ¿Cuál es la condición? El arrepentimiento de pecados. Sin embargo, aquí el concepto está dado respecto a lo que es aquella doctrina que se llama universalismo, que dice que no existe el infierno, que es un mito, que Dios es tan bueno que Él no pudo crear infierno, y que Cristo murió por toda la humanidad para que toda la humanidad se salve. Eso se llama universalismo, pero no hay tal. La palabra de Dios, Él mismo establece que habrá un juicio para cada uno, y para su iglesia amada dice que estará el tribunal de Cristo para galardones. Así que anímate a ser parte de la iglesia. Para este momento se está presentando un cisma en la iglesia católica, y era de esperarse. Aun cuando al Papa Francisco le han dicho que eso va a suceder, él dice que no le interesa. Y es que, ¿qué se puede esperar? Veamos, por ejemplo, otras frases dichas por él. Una que más me ha impactado, y por supuesto, impacta a todos aquellos que creen a la palabra de Dios. Veamos lo que dice: la vida de Cristo acabó en un fracaso, el fracaso de la cruz. Otra frase: la pasión de Jesús, o el Vía Crucis, es la historia del fracaso de Dios. Así que para estos momentos hay un cisma profetizado a finales del siglo XVIII por una religiosa, Catalina Emmerich. Dijo en esa época, por revelación divina, que para estos últimos tiempos habría una división en la iglesia tal que iba a darse un cisma por causa de la doctrina apóstata y blasfema de estos últimos tiempos, y es lo que estamos viendo. No es raro que también se presente ese cisma en la iglesia cristiana llamada evangélica o protestante. ¿Esto por qué? Ahora sí, hablemos de ecumenismo. Ecumenismo, que significa tierra plena, tierra habitada, o lo que está diciendo el Papa en este tiempo, la casa común, plena, habitada, de una paz mundial, de un sistema de gobierno, tal como él lo ha dicho. Y vuelvo al Tratado de Teología Apostólica y Profética, porque también el Papa ha propuesto lo siguiente:
por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal. Como quien dice, se necesita al anticristo para este sistema, para esta tierra habitada, en donde, según ellos, va a haber paz. Pero encontramos por las Escrituras, encontramos en primera a los Tesalonicenses 5:3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. El ecumenismo no es actual, no. Aún desde Juan 23, él empezó a hablar, a tomarlo, a direccionarlo, porque antes estaba hablando de él. Pero Juan 23, posteriormente Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ahora en la recta final, el Papa Francisco. El propósito, unificar el cristianismo con el catolicismo, buscando siempre doctrinas en común. Cada nación ha estado dando su cuota para esta iglesia ecuménica. Aquí en Colombia, la iglesia tradicional ya ha sido representada en el Vaticano para buscar, como ellos mismos han dicho, la casa común, el cuidado del medio ambiente, la familia, y sin embargo ya hemos visto cuál es el concepto del Vaticano y de la iglesia ecuménica. No es raro ya para este tiempo ver iglesias donde los pastores son 2 hombres o 2 mujeres, gays, homosexuales. Aquí en Colombia ya existen. ¿Esa es la iglesia que Cristo quiere? ¿Él viene por una iglesia ecuménica? Dice la Escritura que su esposa, su amada, se viste de lino fino, es decir, de obras justas, de los santos, preparadas por Dios de antemano para que su iglesia y su amada permanezca en ellas y las desarrolle. Él no viene por una iglesia vestida de paganismo grecorromano, es decir, de ropas viles, como está escrito allá en Zacarías 3. No, esa no es la iglesia del Mesías, no es la esposa, no es una iglesia ecuménica. Y si tú estás en el ecumenismo, es hora que salgas de allá, de ese camino, de esa puerta ancha que conduce al lugar de perdición, porque ese no es el camino que el Padre Eterno ha trazado, sino la senda antigua, el camino angosto, la palabra de Dios. Como dice Efesios 2:20, es necesario que su amada, su iglesia, se edifique sobre lo que enseñaron los apóstoles y profetas. Los apóstoles, los que inspirados por el Padre Eterno, escribieron el Nuevo Pacto, y los profetas, que escribieron el Antiguo, siendo la principal piedra del ángulo de ese edificio, de esa esposa del Mesías, Cristo mismo, siendo la principal piedra de esa iglesia, Cristo mismo. Así que le invito a salir de allá, de ese lugar. No conviene. Todo por asuntos de la salvación eterna. Debemos cuidarla. Otro tema que se le quiere enseñar a los niños es la educación religiosa. ¿Cuál es el objetivo? Promover una cultura de respeto mutuo y diálogo entre todos los contextos, creencias y nacionalidades. De eso es lo que él habla. Una tierra plena o la casa común, una casa ecuménica, inclusiva. El asunto es fomentar el diálogo entre las religiones para la paz mundial y la convivencia. Hans King, teólogo liberal, dijo: si hay paz entre las religiones, hay paz entre las naciones. Es un lema que no funciona para Dios, no hay tal, solamente funciona para el nuevo orden mundial, anticristiano y antijudío, cuyo gobernante será el anticristo. En estos momentos se está hablando de la casa de la familia abrahámica, tal como lo vamos a ver en esta imagen. Se está construyendo
en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, 3 edificaciones, una sinagoga, un templo cristiano y una mezquita. El propósito, el diálogo interreligioso, buscando la paz entre las religiones para que haya paz entre las naciones. Solamente habrá paz cuando el Mesías regrese por segunda vez aquí a la tierra. No antes, como el nuevo orden mundial lo quiere establecer. De nuevo voy al Tratado de Teología Apostólica y Profética de la Universidad Unidad Internacional de la Carrera de Teología. Dice el punto 7.16.1. El mundo se reorganiza en 10 regiones o bloques geopolíticos o centros de poder mundial. ¿Cuáles son? Primero, Norteamérica. Segundo, Europa Occidental. Tercero, Japón. Cuarto, Australia y Sudáfrica. Quinto, Europa Oriental, incluyendo a Rusia. Sexto, Latinoamérica. Séptimo, África del Norte y el Medio Oriente. Octavo, África tropical. Noveno, Asia del Sur y Sureste. Y décimo, China, tal como lo podemos ver en la siguiente imagen. ¿Quién ha restablecido este nuevo orden? La élite, la que gobierna el mundo, esas 10-12 familias que tradicionalmente se les llama Illuminati, términos con los cuales la iglesia en este momento tiene que familiarizarse y enseñar a los niños qué es, qué significa y cuáles son las consecuencias. Cumplimientos proféticos. Nabucodonosor tuvo un sueño. Daniel capítulo 2, interpretado por la revelación del Espíritu Santo a Daniel. El último imperio, el de la Roma revivida, el de los pies de barro e hierro. Los pies tienen 10 dedos. En Daniel 2, Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13 habla de 10 cuernos, simbolizan 10 cuernos, 10 regiones, 10 reyes, que en última instancia darán todo su gobierno al dictador número 1 mundial, anticristiano, antijudío, anarquista, de izquierda, progresista, llamado el anticristo, el más grande comunista de la historia. Esta es la nueva área de sociales que se les quiere enseñar a los niños. Estemos apercibidos, iglesia, de los tiempos que estamos viviendo. En síntesis, la izquierda tomó el segundo cargo público más importante de Colombia. Ahí perdimos una batalla, pero no la guerra. Debemos continuar en oración, proclamando esa unidad tan importante y tan necesaria para nuestro tiempo. Estemos apercibidos de lo que han hablado ya los profetas. Profetas que en un principio hablaron allá en Venezuela a los pastores y no hicieron caso. Que aquí en Colombia no nos suceda lo mismo. En cuanto a la educación, no todo es nefasto. En estos momentos existe para Colombia una educación integral, 100% bibliológica y cristocéntrica para los niños, blindada bajo la Constitución Política de Colombia y todas sus leyes de libertad religiosa de acuerdo al Plan Integral de Política Pública de Libertad de Culto. Estoy hablando de la Confesión Gobierno Eclesiástico Apostólico y Profético Universal y su Ministerio Apostólico de Educación y Cultura, que ejerce inspección y vigilancia y da fomento a instituciones que se crean y a instituciones que se afilian. Todo esto, como dije, bajo la Constitución, bajo la normatividad jurídica de Colombia confesional. Hablábamos de la familia. También está el Ministerio Apostólico de la Familia, ministerio blindado donde se establece el orden de Dios. Papá, mamá, hombre, mujer
y sus hijitos. Te invito a que conozcas más acerca de esta institución para estos tiempos, una réplica que debe hacerse en cada uno de los países de nuestro hemisferio, en tanto esas constituciones hablen de libertad religiosa. Allí donde hay un artículo de libertad religiosa, ahí es donde se puede desarrollar por la Constitución un gobierno eclesiástico debidamente reglamentado con su personería jurídica. Les invito a que tomen este modelo. Aquí les dejo la página web del gobierno eclesiástico. Asimismo, de la Universidad Unidad Internacional. Hemos diseñado programas con enfoque de reino para los niños desde preescolar, básica y media, en donde el humanismo solamente se analiza desde la perspectiva bíblica. Cristo viene por una iglesia pura, santa y sin mancha, no contaminada, no con vestiduras viles grecorromanas, sino por una esposa vestida de lino fino. Universidad Unidad Internacional, Educación del Reino. Hasta pronto. No a la educación.